Hoy en este día el tema que tocaremos se llama Cuidemos nuestro templo. Y antes de empezar me gustaría dedicar una breve oración para que sea el Espíritu Santo quien guíe este tiempo y que sea Él que me dé pues todo el conocimiento y todo el saber para guiar este tiempo. Señor, hoy en este día te doy gracias porque tú vives y reinas en la vida de mi familia, Señor. Tú vives y reinas en esta iglesia, Señor. Te pedimos por todos aquellos hermanos que no pudieron venir, Señor, para que tú cuides y guardes sus corazones, Señor. Y asimismo, Señor, te pedimos, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, para que tú nos brindes de tu Santo Espíritu, para que a través de tu Espíritu nosotros podamos conocer tu palabra, Señor, y llevarla a cabo día a día. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Pues bueno, hermanos, me gustaría comenzar este tiempo definiendo lo que es la palabra templo, lo que es la palabra templo, cómo se usaba en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el templo era un lugar santísimo, era un santuario que se encontraba dentro de un tabernáculo. Un tabernáculo es una tienda de campaña muy grande, ¿sí? Para que más o menos podamos imaginarlo. Y en los tiempos de David, del rey David, no existía una edificación de piedra como tal, sino que dentro de esta gran tienda de campaña se mantenía el arca, ¿sí? El arca donde estaban los 10 mandamientos, y el sumo sacerdote llevaba a cabo los rituales conocidos como holocaustos, que eran sacrificios de animales. Además, el sumo sacerdote, él tenía la función de que todo lo que le comunicaba Jehová al sumo sacerdote, él tenía que llegar al rey o a la persona que le tenía que llegar ese mensaje y decirle, ¿sí? Entonces todo era una función así como que Jehová con el sacerdote y llegaba directamente la comunicación, ¿no? Podemos ver en el libro de Primera de Crónicas 17:1, esto se los voy a leer para que podamos ir más rápido, porque son muchos versículos. Primera de Crónicas 17:1 dice así: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Entonces estamos viendo que era el deseo de David poder construirle, ¿sí?, un templo al lugar donde moraba Jehová. Pero no era su propósito. En 2 de Samuel 7:12 vemos cuál era la voluntad de Jehová, y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. O sea, David no era el que iba a edificar la casa, ¿sí?, sino el que iba a ser su hijo. En el versículo 13 dice: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, hermanos, si investigamos un poquito en el Antiguo Testamento, podemos ver que en el libro de Primera de Reyes, capítulo 6, es el hijo de David, el rey Salomón, quien es encomendado a construir este templo, ¿sí? En Primera de Reyes 6:1 dice así: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el año cuarto del principio del rey Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Hermanos, este templo, para que se den una idea, se construyó con los materiales más preciados que pudiéramos imaginar para un edificio.
Se usaron materiales como oro, madera de cedro y de ciprés. Inclusive la Biblia nos relata en Primera de Reyes 6:20 y dice así: el lugar santísimo, ¿sí?, estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió el altar de cedro. Hermanos, vamos a pasar, les voy a compartir pantalla ahorita para darles una breve explicación rápida para que ustedes se den cuenta cómo estaba compuesto el templo, ¿sí?, que estaba en Jerusalén en la antigüedad. Les voy a compartir pantalla. Hermano Miguel, ay, creo que no puedo compartir pantalla, ahí si me puedes ayudar. Gracias. Listo. ¿Sí me escuchan, hermanos? Por ahí sí me pueden confirmar de que me escuchan. Perfecto. Sí, Sí, hermano, hermano, así es, sí fuerte y te claro. escuchamos. Bueno, esta es una representación, es como una maqueta en tercera dimensión de cómo era el templo de Jehová. Y podemos ver, ¿sí?, que estaba cubierto de muros exteriores que lo protegían, y también tenía muros interiores que protegían el lugar santísimo. Ahorita les voy a decir cuál es el lugar santísimo. Si ustedes pueden ver, esta zona de aquí es el lugar santísimo, hermanos. Y pasando a la siguiente foto, aquí podemos ver más o menos una representación del lugar santísimo. 20 codos más o menos son 9,5 metros. Entonces era un lugar de 9 metros por 9 metros por 9 de altura. Y todo estaba cubierto de oro, para que nos podamos dar una idea de cómo era el templo en la antigüedad. ¿Sí? Ahora, hoy en día, hermanos, ya no existe el templo. Fue destruido por los romanos y solamente permanece un muro, conocido como el Muro de los Lamentos, y está en Jerusalén. Y ahora, dejando un poco de lado lo que es el Antiguo Testamento, que pues es muy interesante, podemos ver que en Juan 2:14 al 16, ahora sí, acompáñenme todos en sus Biblias, Juan 2:14 al 16. Vamos a leer, hermanos. ¿Ya están por ahí, hermanos? Perfecto. Y dice así: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. El que volcó las mesas y hizo un alboroto en el mercado, no es nadie más que Jesucristo mismo, ¿sí? Porque él tenía un celo por el templo, ¿sí? Estamos viendo en Juan 2:14 al 16 que ahí aún seguía morando Jehová en el templo, con todo ese alboroto que se armaba en el templo. Aún Jehová mantenía su palabra, ¿sí?, de seguir morando en el templo. Ahora, me gustaría preguntarles, hermanos, ¿desde qué tiempo Jehová deja ya de morar en el templo? ¿Desde qué tiempo? Esto lo podemos ver en Mateo 27:50 al 51. A ver, vamos a Mateo
Yo ya no tengo mi Biblia porque yo ya hice mi tarea, ya lo tengo todo escrito aquí, pero vamos a Mateo 27, 50 al 51. Y dice así, hermanos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. ¿Qué estamos viendo aquí en Mateo 27? Que ya el Señor deja por completo el templo, ¿sí? En el momento que Jesús muere en la cruz, ¿sí? Eso es algo que inclusive se confirma en Hechos 17. En Hechos 17, 24, vamos a Hechos 17, 24, hermanos, para poder confirmar lo que aquí acaba de decir Mateo. Listo, hermanos. Dice así, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjense, hermanos, esto me hizo pensar mucho, reflexionar, porque muchas veces escuchamos erróneamente el término, aquí es la casa de Dios, aquí es el templo de Dios. Fíjese, ahí mora el Altísimo. Inclusive, algunos de nosotros hemos conocido iglesias con muchos recursos muy grandes, edificios bellísimos, que nos hicieran sentir como si estuviéramos en la presencia de Dios. Pero fíjense, la realidad de las cosas es que si ponemos atención a la Biblia, en Primera de Corintios, vamos a Primera de Corintios 16, 17, ahí podemos ver dónde mora ahora el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 16 al 17, hermanos. Primera de Corintios 3, capítulo 3, perdón, versículos 16 al 17. Y dice así, hermanos, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Qué increíble, hermanos. Qué increíble darnos cuenta y saber que el lugar donde nos congregamos no tiene un mayor valor que el de un edificio en sí, pero el Señor nos ha escogido a nosotros para guarecer su espíritu. Ahora bien, el templo necesita edificarse. El templo no se hace de la noche a la mañana. Déjame decirte que si ustedes creyeron, qué bueno, esa es la base. Ustedes ya creyeron, ustedes ya hicieron el cimiento. Ahora, ¿cómo van ustedes a edificarse? ¿Sí? ¿Tienen el cimiento? Hay que empezar a poner los muros, las columnas, etcétera, y seguir construyendo encima de eso. En primera de Pedro 2, vamos a primera de Pedro 2, versículo 4. Versículo 4 y 5 vamos a leer. Primera de Pedro 2, versículo 4 y 5. Y dice así, hermanos. Acercados a él, piedra viva, desechada
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Hermanos, de verdad, ¿quién no perdió al entregarse a Cristo? Yo creo que muchos de nosotros perdimos amistades, nos dejaron de hablar familiares o nuestra propia familia incluso. Pero los que permanecemos firmes somos piedra escogida y preciosa, hermanos. Versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El templo, hermanos, se va construyendo día con día, con el estudio de la palabra, el servir a Cristo, el llevarle el evangelio a los que no lo conocen, participar en los ministerios de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de lado la oración, el estudio grupal, la palabra, el dejar de asistir a los domingos? Es muy fácil poner excusas, es muy fácil alejarse y dejar de edificar el templo, hermanos. Muy fácil alejarse, ¿sí? Porque la edificación cuesta, ¿sí? Pero la recompensa es mayor. Ahora bien, hermanos, se podría decir que nosotros somos un templo viviente. Fíjense bien, hemos dejado de lado el hecho de depender de monumentos de piedra para nosotros ahora ser guardianes del Espíritu. Díganme ustedes, ¿desde hace cuánto tiempo no asistimos al local que está, al local que tenemos nosotros para congregarnos? ¿Desde hace cuánto tiempo? Desde marzo. Pero eso, ¿sí? El local es un lugar donde nos podemos guarecer de los elementos, donde podemos tener ciertos servicios como agua, luz, sanitarios, etcétera. Pero sin embargo, el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿sí? El Espíritu del Señor mora en nosotros y Él mismo nos da las herramientas y los elementos. Vamos otra vez a regresarnos a 2 Corintios 6, 14 al 16. 2 Corintios 6, 14 al 16. Nos da las herramientas y los elementos para seguirnos edificando, ¿sí? Porque como edificadores necesitamos esas herramientas. 2 Corintios 6, 14 al 16, dice así, hermanos. No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Cuando mis acciones empiezan a tener comunión con las tinieblas, déjenme preguntarles algo, hermanos. ¿Acaso el Espíritu de Dios sale de nosotros? Sí. Y la respuesta es no. El Espíritu de Dios permanece en nosotros como una flama encendida, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos comunión con las tinieblas, nosotros apagamos esa flama, ¿sí? Contristamos esa flama al nosotros seguir nuestros propios deseos mundanos, porque nosotros reprimimos lo que es bueno y lo que viene de parte del Señor.
En Efesios 4, vamos a Efesios 4 del 30 al 31, hermanos, para ver esto acerca de contristar al Espíritu. Efesios 4 del 30 al 31. Que dice así: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, así y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, hermanos, no apaguemos el espíritu con nuestras acciones para que nosotros estemos siempre guiados por el espíritu, para que esa flama se mantenga fuerte. Ahora bien, hermanos, me gustaría poner algo en claro cuando hablamos acerca de cuidar el templo, porque muchos cuando leemos esta parte, podemos referirnos a cuidar del cuerpo, ¿sí? Inclusive yo, cuando me la paso comiendo muchos taquitos y garnachas, digo, no, hombre, pues ya le voy a hacer como unos 2 pisos al templo, ¿no? Ya me voy a expandirlo. Pero la verdad, hermanos, es bueno cuidar de la salud de uno mismo, pero no debemos afanarnos o perdernos en la vanidad del cuerpo. Lo principal de la lección que estamos viendo ahorita de cuidar el templo se refiere a cuidar tu alma para la salvación. ¿Sí? Ahí ese es el verdadero templo que debemos de cuidar, que debemos de edificar todos los días, hermanos. En Primera de Timoteo 4:8, vamos por favor a Primera de Timoteo 4:8. Y dice así, hermanos: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, está bien cuidar de sus cuerpos. Yo ocasionalmente salgo a correr y trato de mantener una alimentación saludable, pero no me afano, porque al final de cuentas todo esto, este cuerpo se va a acabar algún día, ¿sí? No es eterno. Y lo que en realidad importa es tu alma. Pregúntate en este mismo momento, hermanos, ¿dónde está tu alma? ¿Está ahorita en la prédica? ¿Está afanada por un nuevo auto, una nueva casa, un aumento de sueldo? ¿Estás en la prédica y estás viendo un partido de fútbol? ¿Dónde estás? ¿O acaso tu alma está centrada en complacer a Dios y en servirlo? Recordemos algo, ya la verdad es que hoy en día tenemos las cosas bien fáciles. Ya no hay ningún templo en donde more Dios, no se realizan sacrificios para el perdón de pecado, ni siquiera hay un sumo sacerdote. Hoy, Cristo te ha brindado a ti y a mí de su espíritu para tener una comunicación directa con Él, donde quiera que estemos, sin barreras de ningún tipo, a cualquier hora. Aprovechemos estas bondades que Dios nos ha dado para llevar el Evangelio, para edificarnos
y hacer como lo marca en Efesios 2. Vamos para finalizar y leer esta lectura de Efesios 2, 20 al 22, hermanos. Dice así: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjense, nosotros tenemos que edificarnos sobre el fundamento que ya dejaron los apóstoles y profetas, ¿sí? Que es la Biblia. Y la piedra principal del ángulo, nuestra guía para edificarnos, es Jesucristo mismo. Para hacer un edificio, como dice aquí, bien coordinado. Un templo santo en el Señor. Hermano, hoy en día, si tú no te estás edificando, te invito, te hago la invitación a que te unas a los ministerios de la iglesia, a los diversos ministerios que tiene la iglesia. Te invito a que abras tu corazón, a que puedas hoy en este día entregarte y decir: sí, Señor, he puesto excusas, no me he querido edificar, no he querido avanzar con la obra que tú tienes para mí. Oremos, hermanos. Señor, hoy en este día te doy gracias. Te doy gracias porque tú vives y reinas en la vida de mis hermanos, Señor. Te pido, Señor, para que estas palabras lleguen en lo más profundo de nuestros corazones, Señor, y nos animen a cambiar, nos animen a ser hombres nuevos, dispuestos a edificar, hombres y mujeres nuevos, dispuestos a edificarnos cada día, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por los ministerios que tú has levantado, Señor, en esta tu iglesia, Señor. Y te damos gracias por este momento de reflexión y hasta tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano.